Buenos días, mi nombre es José Gregorio Rojas y le hablo desde nuestro canal Cristo vive en mí. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y vean las diferentes predicaciones y enseñanzas que tenemos ahí, que están hechas con la intención de glorificar el nombre de Dios. Nosotros hemos comprendido profundamente que Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria, la honra y el poder son de Dios y de nosotros, son las bendiciones que Dios nos ha entregado desde el momento de nuestra salvación por sus cuidados y su misericordia. Que nadie se equivoque. Dios no comparte su gloria con nadie. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que muchos hermanos han manoseado, se llama el Tribunal de Cristo. Este tribunal surge inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Pero vamos a ver algunas cosas de ese tribunal que muchas veces no se discuten. En el mundo siempre nos damos cuenta que algunos transgresores de la ley de Dios, de la ley de Jesucristo, el inconverso, es un pecador consuetudinario, transgrede constantemente la ley de nuestro Señor. Y a veces le va muy bien, ¿verdad? Lo vemos como feliz al tipo caminando. Muchos hermanos, en la práctica de esas doctrinas de hombre, de una manera también violentan la palabra de Dios. Eso nos preocupa un poco más. Sin embargo, muchos inconversos disfrutan, y usted lo ve, quizás en las noches se angustian porque están bajo la condenación del pecado, pero muchos creyentes, carentes de conocimiento, de esa conciencia real que genera la palabra de Dios, muchos de ellos se preguntan: oye, ¿por qué le va bien a ese? ¿Por qué no sufre los juicios del Dios justo? Y podemos decir que la respuesta es sencilla. La respuesta es de Dios, es concisa. Nosotros podríamos recomendar que se leyeran el Salmo 37, pero hay una respuesta que se deriva de la propia realidad. Dios no ajusta todas las cuentas en el mismo mes. ¿Ven? Acuérdense de eso. Dios no ajusta todas las cuentas con el hombre en el mismo mes o cuando usted lo desee, porque hay un plan de Dios para los seres humanos. ¿Ven? Que algún día van a estar frente a Él y en ese momento se ajustarán todas las cuentas, se abrirán todos los libros. La Escritura revela que todas las personas, sean creyentes o incrédulos, son responsables ante Él. Eso es lo que debe un poco llegar a nuestra mente. Todos los hombres son responsables ante Dios. En algún día serán ajustadas sus cuentas. Como Dios es santo, posee principios morales absolutos. Entonces Dios juzgará a sus criaturas con justicia. Eso sí pueden estar seguros. Se juzgará con justo juicio. Se abrirán los libros y ustedes quedarán expuestos. El libro de la vida, aquello inscribe mi nombre en el libro de la vida, sobre todo para los hermanos, ¿ve? Que necesitan nacer de nuevo, que es importante el nacimiento. Y Dios obra con justicia con relación a todas sus criaturas, porque esto es un principio de Dios. Por eso que decimos que Dios es justo. Hay un tiempo de juicio para cada persona. No se equivoquen. ¿Ven? Llegará un día en que ese juicio estará presente. Como Dios como luz
retribuye a cada hombre de acuerdo a su obra. Acuérdense de aquello del lino fino, de la esposa, el vestido de lino fino, como símbolo, habla de las buenas obras que tú debes hacer. Tienes que disponer tu corazón para hacer buenas obras, para ocuparte del desvalido, el que tiene necesidad, para bendecirlo, para que la paz de Dios llegue a esos hogares, a esas personas que están angustiadas, que cuando tu presencia esté frente a esas personas, todos los demonios huyan, como es lógico que deben hacerlo. Dios, Él no condena al inocente, ¿ve? Ni absuelve al culpable. Dios sabe quién tiene inocencia, Dios sabe quién hace la obra de Dios. Y nunca, lo que es más, has castigado con severidad, más de la que puede utilizar. Mi abuela decía que Dios es el único que corría al hombre sin palo y sin mandador. Mi abuela era una mujer que no era muy culta, pero ella tenía su relación con Dios. Y entonces decía, sin palo y sin mandador, ¿ven? Porque Dios es el dador de la vida. Y Él ha determinado que tú debes obedecer. Y cuando confiesas su nombre, estará contigo desde el principio hasta el final. En el Salmo 139 el Señor dice que Él hizo un plan para ti y que se cumplirá todo el plan sin que falte absolutamente nada. Eso es importante. Entonces, cuando nosotros en la era de la iglesia marchamos hacia el evento más importante, que es el arrebatamiento de la iglesia, es el evento escatológico más importante. La iglesia será arrebatada algún día. Y después estaremos frente al tribunal de Cristo. Para recompensa, indudablemente. Este tribunal es para recompensa, para reconocerte una serie de cosas importantes que hiciste en tu vida terrenal. Entonces, el propósito de ese juicio en el tribunal de Cristo, hay un propósito. Inmediatamente después que la iglesia es llevada del mundo, es arrebatada, tendrá lugar el tribunal de Cristo. Inmediatamente, no se perderá ningún tiempo. Segunda, lo podemos ver en 2 de Corintios 5:10. ¿Ve? 2 de Corintios 5:10, donde Pablo, el que obtiene la revelación fundamental en cuanto al arrebato, así lo dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Necesario. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ven? Aquí hay una connotación importantísima. Sea bueno o sea malo ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Por eso cuando nosotros decimos aquella muy elegantemente, no, nosotros no somos perfectos, está bien. ¿Ven? Debe luchar por lo perfecto, por alcanzar la perfección, ¿no? En ese, que es muy importante que lo haga. Pilatos y Jesús en el Gabata. Mire eso. Todo el proceso, todo el mundo sabe todo el proceso de Jesús. Que lo acusaron, se lo preso en el Getsemaní, todos los hechos, lo presentan frente a Pilato. Pilato lo lleva al Gabata, cuya palabra, esta Gabata es una palabra griega, y su código es 1042. Y es conocido el Gabata como el lugar del tribunal romano en Jerusalén. Yo quiero decirle que hay un diccionario, que es el diccionario Strong.
Hoy no se justifica que los hermanos hagan malas interpretaciones y tracen mal la palabra. Cuando usted diga una palabra que usted no entiende, hay un diccionario Strong, usted lo puede bajar por Google y tiene todas las traducciones en hebreo. Aquella cosa que muchos decían con habilidad, no, es que en el papiro original no existía. No, ahora usted puede ir al papiro, no al papiro propiamente dicho, sino a la traducción en hebreo. ¿Sí? Entonces es importante que usted sepa que existe para que busque cuál es la traducción original de la palabra. Porque el pueblo de Dios estaba bajo el imperio romano en tiempo de Jesús. Entonces había la influencia romana, había la influencia griega. Entonces en ese diccionario Strong usted encuentra las traducciones en griego y encuentra las traducciones en hebreo. Entonces usted tiene una traducción exacta. Bueno, ahí estaba Jesús, ahí, Juan 19:13. Vamos a examinar esto en Juan 19:13 para mayor comprensión del tema que estamos tratando, ¿verdad? Como una cuestión importante. Entonces, Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabata. ¿Ve? Ahí está el tribunal del hombre. Ahí está el tribunal donde Cristo estuvo parado, ahí, escuchando a ese hombre, a ese Pilato, a ese político, a ese cónsul del Imperio Romano que tenía autoridad por cuestiones de colonialismo en Israel en los tiempos de Jesús. En Hechos 18:12 dice la palabra: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. ¿Sí? Acaya. Pablo ante el tribunal de Acaya, en Grecia. Acaya era una ciudad importantísima de Grecia. La palabra usada en Acaya es la palabra bema. Cuando lo buscamos en el diccionario Strong, obtenemos que su código es 968, que es una palabra griega. Y traduce tribunal. Es decir, que las cosas en ese mundo de Jesús y de Pablo en el siglo I se resolvían frente a un tribunal según el orden jurídico de ese tiempo. Esta palabra simboliza el tribunal, dicen mis anotaciones, en relación a la plataforma donde se sentaban los árbitros. Quiero decirle que se sentaban los árbitros en el terreno político y se sentaban los árbitros en el terreno deportivo también. Acuérdense que era Grecia, muy cerca de Corintio. Para que los ganadores de los juegos del Istmo de Corintio, había unos juegos muy importantes, recibieran su recompensa. Y aquí está un poco el marco teórico de los tribunales y para qué se hacían. Uno era para enjuiciar y los otros eran para también, lo del de Acaya también era para enjuiciar en cuestiones políticas o penales y tal. Pero también era para la cuestión deportiva. Había toda una cultura en ese sentido. Al utilizar la palabra bema, con B larga, la idea que se tenía al hablar del tribunal de Cristo por parte de Pablo era un lugar de recompensa, no de castigo. Por eso la importancia del estudio teórico, del marco teórico, del marco histórico en la definición y el análisis de la palabra. ¿Verdad? Una vez yo me encontré con un hombre muy sabio y me dijo: José Gregorio, aquel que solo lee de una cosa, a veces ni de esa cosa sabe.
Si usted quiere combatir en un debate los dos conceptos de evolución y creación, debe conocer el ADN. ¿Sí? Debe conocer cómo funciona el ADN de su cuerpo. No está escrito en la Biblia, pero Dios permitió que los hombres lo descubrieran. Y cuando usted sabe cómo está constituido el ADN, la primera teoría que se viene al piso es la teoría de la evolución. Todo ese edificio en Nueva York donde está exhibido, entonces el proceso evolutivo, sí, del hombre, con las teorías de Mendel, ¿ve? Se cae por el piso con la aparición del ADN en el 1958, que son uno de los primeros, la primera descubrimiento de carácter científico. Entonces usted debe estudiar, como cristiano debe estudiar eso, para que no se quede atrás, ¿sí? Y tenga usted un argumento terrible. Los códigos del ADN no pueden ser variados, no se varían, ¿ve? Y todo ser humano tiene un ADN diferente. Eso evita e impide que haya un proceso de evolución, proceso de creación. No lo puede decir únicamente por dogma y ortodoxia. No es así, no es así. Y los argumentos, cuando usted frente a los científicos del mundo, porque es muy fácil decir cosas, pero otra cosa es tener conocimiento. ¿Cuándo tendrá lugar el juicio? ¿Ve? El hecho de que el Señor recompensa a sus siervos en relación con su venida indica que el tribunal de Cristo tendrá lugar inmediatamente después del arrebatamiento. Primera de Corintios 4:5. Porque aunque de nada tengo, dice el apóstol Pablo, mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Ve? Dice el Señor. Mucha gente dice, no, por cuando tú hiciste eso, te vas para el infierno. No, eso no. Aquí la palabra juzgar es no tomar decisiones. Es no decidir las cosas antes del tiempo. ¿Ve? Yo siempre digo que uno comete a veces los errores de determinar algo. Ahora el Señor te dice, el que juzga con justo juicio no peca. Usted debe juzgar la palabra del hombre que está delante de usted. Usted debe juzgarme a mí, oírme hablar. Y si yo no hablo conforme a la Escritura, usted tiene que llamarme. Yo no tengo problemas por eso. No tengo problemas porque yo no soy la verdad absoluta. Yo tengo verdades, si se quiere en el término humano, relativa, o verdades que Dios me permite conocer por su misericordia. Entonces, si es por misericordia, imagínense. No soy la verdad absoluta. Entonces, usted debe juzgar con justo juicio para no pecar. Pero hay cosas que te la da el Espíritu que no puedes juzgarla antes del tiempo. ¿Ve? Por eso debe aprender usted a esperar en Cristo Jesús. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Ay, papá. Hay hermanos por ahí haciendo cosas y creen que no saben que la están haciendo. El Espíritu Santo a veces la testifica y uno se queda callado porque Dios no le ha dicho a uno que diga. Pero Dios la sabe. ¿Sí? Tenga cuidado, pues. Se manifestará todas esas cosas. Asegúrese de ser justo en las cosas. Yo acostumbro siempre a preguntar, mire hermano, ve que acá en privado, esto, ¿qué me dice usted? No hermano, es así, asado. Ah, bueno. Y me aseguro de eso, sí me siento muy preocupado por el asunto. Dice, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ve? Cuando el Señor tú estés frente al Señor, el Señor te va a decir, ¿te recuerdas aquella palabra que tú dijiste, verdad? Que le hiciste con una intención mala, no era buena. Porque nuestra actitud siempre debe ser para lo bueno.
Si yo veo a un hermano haciendo, reconozco, le digo, siempre para lo bueno. Y si creo que no está haciendo algo bueno, lo llamo aparte, en privado, como dice en Mateo 18. Llama a tu hermano aparte y en privado reconviénele cosas. Hermano, ¿qué pasó aquí? Chico, que no sé qué. Bueno, hermano, es así. Entonces yo, de buena fe, acepto la sugerencia del hermano. Si el hermano me confesara otra cosa, lo llama al arrepentimiento, pues. ¿Sí? Eso no pasa, eso se ponen bravos. Yo lo he hecho y después son enemigos míos y tengo después que buscarlo. Mira, vale, no puede. No, yo lo que te lo pregunté es por esto, pero mírate, acuérdate que yo no. El Señor te juzga por eso, te pones en peligro en ese sentido. Entonces, las recompensas van a pasar por muchas cosas, van a ser frente al tribunal de Cristo de manera inmediata, en ese sentido. Además, el Señor nos enseñó que la recompensa se dará en el momento de la resurrección. Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Sí? En la resurrección de los justos, dice el Señor. Además de esto, cuando el Señor Jesús regrese a la tierra en su segunda venida con su novia, ¿se recuerdan? La segunda venida, allá señalado en el 19:8, en su segunda venida con su novia, la iglesia, la novia, ya habrá recibido la recompensa. No te puedes equivocar. El Señor está descendiendo en la segunda venida al final de los 7 años de tribulación, ¿verdad? Y ya venía acompañada de la novia un ejército de ángeles, todo el mundo montado sobre caballos blancos y era la cabeza. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ya arriba se han dado las bodas del Cordero en el cielo, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es simbólico. Vamos a venir entonces yo voy a venir con el Señor, pues. Yo siempre digo, yo, el recogido. Mira, recuérdame a José Gregorio, que era un pecador. El adoptado. Ese adoptado, yo no tengo problemas por eso. Esos problemas no los tengo. Pues, gracias a Dios, porque yo acepto eso, porque esa es la verdad. Aparte de eso, más allá de posiciones humildes, eso es la verdad. Cuando usted se diga eso, el diablo no gana ninguna ventaja en su conciencia. Esto coloca la recompensa de la iglesia, mire, oiga esto, en algún momento después del arrebatamiento, pero antes de la segunda venida tendrá lugar en la esfera celestial, en el cielo, donde somos benditos, o sea, coronamos, pues, bendito en todos los lugares celestiales en Cristo, y el arrebatamiento cristaliza eso de manera concreta, específica. No se puede equivocar usted con el arrebatamiento. Tiene que entender su desarrollo tanto teórico como práctico. ¿Quiénes estarán presentes en el tribunal de Cristo? ¿Quién estará presente? ¿Ven? En este juicio participarán las mismas personas que participaron en el arrebatamiento, es decir, los creyentes de la era de la iglesia. En Pentecostés se inició la era de la iglesia y terminará en el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la era de la iglesia. Nosotros somos la puerta del cielo, con nosotros que puedes ser salvo, no puedes ser salvo por guardar la Torá ni la ley. Ten cuidado, te lo digo yo de manera muy humilde, cree en la palabra como está escrita. Los que guardan algo de la ley están bajo maldición, los que guardan algo de la ley están obligados a guardarla toda. Y entonces Pablo dice, pero si tú osas hacer eso, de la gracia has caído. No es un problema de los concilios ni de los pastores. Es un problema de tu relación con Dios, porque tú vas a estar frente al tribunal de Cristo rindiendo cuenta. No sabemos dónde, porque después de este viene el segundo tribunal y el tercer tribunal, que lo vamos a grabar también.
para que tú veas cuál es tu responsabilidad. Romanos 14:10 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sí, aquí de juzgar es usted juzgar salvación. Yo no juzgo salvación. Aún hermanos que están por ahí medio chuecos y otros incrédulos que no creen en la palabra de Dios, yo no los juzgo, porque yo no sé si al final el que tiene el monopolio de la salvación, que es Cristo Jesús, en su sola potestad dice, lo voy a hacer salvo. Yo tengo 2 familiares que eran contrarios al evangelio, pero es que Dios modestamente nos dio a los creyentes de mi familia la promesa de que cree en Dios y serás salvo tú y tu casa. Y muriéndose esos 2 miembros de mi familia, en primer grado de consanguinidad, se arrepintieron, se fueron para el cielo. Yo me dije, oye, bro, bueno, sí que tiene que ser así, porque el Señor dijo que eso lo iba a llevar todo para el cielo, como promesa, pues, para que ustedes vean, ¿no? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3, 9, 10, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No se le olvide que usted es labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vea bien cómo es su obra sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Ve? Hay un fundamento, usted no puede ni agregar, ni quitar, ni construir. Como usted tenga cuidado, como usted sobreedifica. En 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No estaba haciendo este estudio, el Señor me colocaba, repitiera mucho eso, ¿no? No juzguéis antes de tiempo, porque hay todo un proceso de lo que van a comparecer, ¿verdad? En 2 de Corintios 5, del 1 al 10, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. El tabernáculo, ¿verdad? Ese tabernáculo que estuvo en la tierra, como usted lo quiere interpretar. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vuelve Pablo a nosotros, gemimos, la tierra gime también para ser redimida. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado unos pequeños regalos a nosotros, unas arras, pues. ¿Ve? Por esa relación de comunión, por lo menos nos bautiza, nos da dones espirituales, nos entrega ministerios según su propósito, su voluntad, las arras, nos regala cosas, nos bendice, estamos bajo bendición de Dios. A mí el que me quiere hace años se mete un problema, no conmigo, yo no tengo nada, pues, pero el Dios que me cuida, ay papá, como dicen en mi pueblo, se mete en problemas con el Señor. Entonces tenemos que ser revestidos de aquella habitación celestial, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto significa que las personas no salvas no serán parte de este juicio, ¿sí? Los perdidos, los que se pierdan, allá en el último juicio después del milenio, lo vamos a ver. Y se evidencia también que los santos del Antiguo Testamento no participarán, porque ellos, los santos del Antiguo Testamento, se van a levantar,
¿verdad? En el juicio al final de los 7 años de tribulación. También lo vamos a ver. ¿No? Sí, Daniel capítulo 12, versículo 12 al 13. ¿No? ¿Y por qué lo sabemos? Le decimos esto, nos vamos a adelantar algunas cosas. ¿Ve? Porque siempre estamos hablando quienes estarán presentes en el tribunal de Cristo. Daniel, Antiguo Testamento 12. ¿Ve? Bienaventurado, le dice el Señor en la revelación a Daniel. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Aquí una vez yo dije en una predicación que eran unos 75 días entre el milenio, entre el último año, entre el segundo juicio, que va a ser el último año de los 7 años de tribulación, y el inicio del milenio. Hay unos 75 días. Aquí están parte de los cálculos. Hay que combinarlo con otras cosas para que usted lo vea clarito. Y le dice el Señor: y tú irás hasta el fin, Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Ve? Entonces, al fin de los días, nosotros, desde el punto de vista de la primera resurrección, será al final de los 7 años de tribulación. Porque el otro juicio es para condenación. Primer tribunal y segundo tribunal te entre la primera resurrección, que es para vida. Y Daniel, representando al pueblo de los salvos del Antiguo Testamento, se levantará ahí. ¿Ve? Bueno, seguimos aquí. ¿Cuál es la base para la evaluación de la recompensa? ¿No? El Señor Jesús analiza las obras del creyente para determinar si se le dará recompensa. Primera de Corintios 3, 10, 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tenga cuidado, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la palabra, el verbo encarnado. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, las obras de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué te estás asegurando que es la obra tuya delante de Dios? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego, aunque así como por fuego. ¿Ve? Le releo esto para que el Espíritu Santo desarrolle en ustedes criterios mucho más profundos. Si la obra de alguno se quemare, porque la otra está aprobada, pero si se quemare esta obra, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ve? Eso es importante. Yo no me atrevo a decir algunas cosas que pienso, porque quiero dejarlo a la libre interpretación suya en el marco comparativo entre una obra que resiste al fuego y una obra que no resiste al fuego. ¿Qué entendió usted ahí? Eso es todo un debate teológico, ¿oyeron? Es bueno que usted se arrodille, Espíritu Santo, aclárame esto, vamos. Así, porque es importante que lo haga. ¿Sobre qué fundamento tú edificas? ¿Con qué material tú estás edificando? Sobre el fundamento ya constituido por Pablo con las 7 revelaciones y los 12 apóstoles, que es realmente Jesucristo. Serán probadas por fuego. La obra que agradan y honran a Dios no se quemarán. Oiga bien dato,
no se quemarán. Si se quema, revise pues, revise. Hay muchas posiciones en cuanto a ese último versículo. ¿Qué tanto fuimos administradores fieles? Casi estamos llegando al final. Los creyentes siempre deben recordar que son responsables de lo que se le ha dado a ellos, no de lo que no se le ha dado a los demás. ¿Ves? Lo que se te ha dado a ti, tú tienes que utilizarlo. Entonces están pendientes de los demás. No, que aquel, que este, que aquello, que lo otro. No, lo que se te ha dado a ti, tienes que utilizarlo. Mateo 25, 14, 30. Vamos a comentar el 22 y el 30. ¿Verdad? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos. ¿Ve? Ese estaba bien. Y el otro, el del 30, versículo 30, dice, y al siervo inútil echaré en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ese fue el que escondió y no hizo nada. Anduvo por ahí danzando, diciendo otras cosas raras y distintas, no hablando conforme a la Escritura, poniéndole, no, es que mi concilio y mi pastor, y yo tengo años ahí y tal, y qué sé yo, y el Señor dice, ¿y quién es tu Señor? Yo. Habla como está escrito en la Escritura, en mi palabra, en mi fundamento. No el fundamento, la tradición y las costumbres, concilios, pastores extraños y raros, como esos que aparecen por los medios de comunicación. Yo no quiero decir más porque no es la idea es el arrebato, la idea es llamarte a ti realmente, a que seas salvo. Pues en la era de la iglesia es muy fácil, mantén la palabra de Dios, pártate del pecado, santifícate y cree que eres salvo por gracia, estás completo en Cristo Jesús. Motivaciones de esta recompensa. El Señor no está interesado solo en lo que hacemos, no, sino cómo lo hacemos. Hay hermanos que predican, hay gente que habla, y el doble discurso, la doble posición, el encubierto detrás. No, chico, habla de buena fe, ¿vale? Si un hermano hace una obra en cualquier parte, oye, hermano, Dios te bendiga, te guarde, chico. Dale, pues. Porque Dios te está utilizando en eso, y a mí me está utilizando barriendo y cerrando la puerta de la iglesia, a ti predicando, a ti haciendo milagros, a ti, bueno, pues sanando a los enfermos. ¿Ve? Entonces uno debe alabar la obra del otro siempre que esté dentro del propósito de Jesucristo, que es la salvación de la humanidad. Todo lo demás es añadidura. Porque el objetivo es que el hombre se salve, que alcance la salvación. Aquellos que viven y sirven con un deseo de agradar y honrar a Dios, reciban gran recompensa. Es para la gloria de Dios. No es para que alcancen ningún otro propósito. Es para la gloria de Dios. Y acuérdate que tienes que juzgar con justo juicio. No juzgar según las pasiones, los deseos, lo que te conviene desde el punto de vista de la organización, que muchos han constituido la iglesia como una organización, y la iglesia es un organismo vivo en el Señor. No es una organización. No funciona así. Porque Dios es la cabeza de la iglesia. Se le olvida eso. Y es el que manda. Entonces usted, iglesia, no es una organización, usted es un organismo vivo en Cristo. Habita el Espíritu Santo y fuego. Te conduce a toda verdad. Oye, ¿qué es lo que no entiendes de esa partecita? Aquellos que viven y sirven motivados por la autopromoción, fines lucrativos, no recibirán recompensa. Largas explicaciones sobre la parte económica. Y se le olvida que tienen que vivir por fe. Viva por fe.
Viva por fe. Pablo vivía por fe. Y cuando Pilato le preguntó, y Festo le preguntó, ¿y qué haces tú, chico? Yo soy un constructor de tienda y de algunas ofrendas que los hermanos me dan. ¿Usted vive así? Revísese pues. Usted ha creado una organización. Algunos que se han atrevido a decir el presupuesto de la iglesia. A otros han dicho más, la iglesia tiene un presupuesto, por lo tanto es una empresa. Oye, Dios mío, hermano. Viva por fe. Viva por fe. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que hacer, vivir por fe. Y si usted quiere tener dinerito, vaya y trabaje. Sí, tenga cuidado, porque a veces aquella idea de que el obrero es digno de su salario, se le convierte a usted el salario más importante que vivir por fe y termina viviendo y entonces acogiéndose formalmente a la tradición y la costumbre y se le olvida la palabra. Se le olvida quien te bendice. Y la recompensa se te olvida. Aquellos que con comentarios tendenciosos desmeritan la obra de otros hermanos, no recibirán recompensa. 4 y 5 de Primera de Corintios. Oiga bien, y aquí terminamos. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Ve? Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, mala conciencia, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de tu conciencia y manifestará las intenciones de tu corazón, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Asegúrese, pues. Yo veo un hermano haciendo algo para el Señor y yo siempre, oye hermano, oye, tan bueno, siga así pues. A mí me puede parecer pequeño, medio, grande, mucho, le digo igual. Y si lo veo diciendo cosas que no son, lo llamo aparte, le digo, oye hermano, yo creo que es así, mira, lo de la escritura dice así, no tendrá que corregir algo ahí. Muchos se ponen bravos. Bueno, habló para ustedes José Gregorio Rojas desde la escuela. Cristo vive en mí, su canal, y Jesucristo, la piedra angular, nuestra escuela.